Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en ese que falta, son las 13:35 acá en la previa de la tormenta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Damos inicio a la columna de marcha con nuestra querida compañera María Eugenia Baldiuter. Hola Maru, ¿cómo va? Estoy en este momento mirando el cielo en la ciudad de Buenos Aires y las aves están revoloteando con toda la intención de refugiarse de lo que va a venir, que parece que se cae el cielo a pedazos, chicas. Me parece que es por el tema de la columna del día de hoy, no sé qué pensás vos. Y también podríamos relacionarlo, pero ya que me das el pie vamos directo a eso, porque la semana pasada, para quienes ya lo sepan y quienes no, se murió el dictador Alberto Fujimori en Perú. Vamos a decir que gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000, es decir, una década completa. Y en su gobierno instaló lo que se conoció como el neoliberalismo a la peruana, básicamente con la estructura de un gobierno totalmente autoritario y con una estructura completamente corrupta. Fujimori tenía 86 años y también una condena a prisión de 25 años por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, resolvió despedirlo con honores. Por eso nos parecía interesante pensar, a propósito de la muerte de Fujimori, actualizar también un poco la información sobre la situación actual de Perú. El dictador murió gozando de plena impunidad, podemos llegar a decirlo, porque consiguió en el año 2017 un indulto por razones humanitarias. Y este indulto lo consiguió entre favores y negociaciones con sus aliados políticos de los sectores de la derecha adentro del Parlamento peruano. Tenemos que decir también que, si bien él estaba fuera del juego político en esta última década, en estos últimos años, su hija fue quien continuó buena parte de su legado. Estamos hablando de Keiko Fujimori. Ella en el 2011 fundó el partido de derecha Fuerza Popular y a partir de esa iniciativa, de ese bloque, comenzó a disputar elecciones presidenciales. Tal es así que llegó a la segunda vuelta en 3 oportunidades. La primera en el 2011 frente a Ollanta Humala, la segunda en el 2016 con Pablo Kuczynski y la última fue en el 2021 cuando enfrentó al destituido presidente Pedro Castillo. Tenemos que decir que Pedro Castillo fue destituido a unos meses nada más de haber asumido en el 2021 y quien lo sucedió fue quien estaba en la fórmula como vicepresidenta y es la mismísima Dina Boluarte quien se sostiene en el poder con una gran ilegitimidad popular, pero sí avalada por todas las fuerzas del arco de la derecha, la ultraderecha peruana. Okay. Decíamos entonces que a propósito de la muerte de Fujimori, lo que nos interesaba pensar era Perú hoy. Y en qué manera o en qué magnitud su legado de impunidad sigue vigente. Y le hicimos esta misma pregunta a Lucía Balbites. Ella es socióloga, feminista y docente de la Universidad de San Marcos en Perú, y esto fue lo que nos respondió. Ahí estamos intentando encontrar el audio, Maru. Estamos diciendo que justamente la quien está por hablar es Lucía Balbites, que es socióloga, feminista y docente de la Universidad de San Marcos, y que, bueno, en este sentido, la pregunta que nos dejabas tiene que ver con, bueno, ¿cuál es su legado en cuanto a la impunidad? Estamos, Maru, con un pequeño problema técnico, ya lo vamos a resolver. Si querés, podemos seguir avanzando en la columna y cuando Eli pueda, le pasamos los audios. No se compliquen, vamos a reponer de alguna forma la conversación con Lucía. Nos parecía interesante poder hacer esta pregunta justamente porque, si bien el dictador efectivamente murió, el desafío que queda por delante tiene que ver con ver en qué estructuras del poder, en esta crisis permanente que presenta Perú y que la venimos cubriendo en los últimos años, de qué manera esas estructuras de poder se consagraron a partir de los años 90 con la instalación de este neoliberalismo a la peruana. Maru, tenemos el audio, perdón, te interrumpo, si querés, lo escuchamos. Bárbaro. Fujimori ha muerto en la completa impunidad porque es
él, un responsable de crímenes de lesa humanidad, sentenciado por eso, y él no debió acceder a un indulto a todas luces bamba, que le dieron, como decimos acá, trucho, ¿no? Bajo leguleyadas y mentiras, pero él debió permanecer en la cárcel. Murió sin pagar ni un sol de los más de 54 millones de soles que debía en reparación civil por todo el daño que había causado al Estado y a la sociedad en su conjunto. Esto demuestra que el legado de impunidad permanece, pero no solamente eso, todo este despliegue que ha hecho el régimen de Dina Boluarte con dinero del Estado para rendir honores a un genocida, a un corrupto como fue Fujimori, expresa que hay un interés supremo porque la impunidad continúe, y ese interés supremo porque la impunidad continúe tiene que ver con que es funcional al régimen de hoy. Escuchamos entonces a Lucía Albites, ¿no, Maru? Exactamente, y ella decía justamente esto que nos parecía central, cómo de alguna manera en las sucesivas crisis que se vienen desarrollando en Perú, la salida siempre vuelve a ser reinstalar el esquema del modelo neoliberal. Decíamos que Fujimori gobernó entre el 90 y el 2000. Uh-huh. En el año 92, lo primero que hizo fue declarar un autogolpe de Estado. De esta manera, suspendió el Parlamento y se hizo del resto de los poderes del Estado junto con el aval y el respaldo de las fuerzas militares. En el año 93 hizo una reforma en la Constitución. Claro. Y esta reforma lo que le permitió fue darle normativa, letra legal, a la estructura, sobre todo del capítulo económico de la Constitución, donde justamente reside el corazón, el mismo núcleo del modelo, para que sea muchísimo más difícil, para poder blindar de alguna forma esta estructura económica, que lo que hizo fue levantar aranceles al comercio exterior, una suba altísima en el consumo interno, en los precios del consumo interno, privatizar todo cuanto encontró de empresas privadas. Todo esto nos está resonando, ¿no? Sí, de alguna manera. Me siento un poco identificada. Bueno, Hablame de flexibilización laboral y estamos. Exactamente, era lo que venía justamente a terminar de cerrar. Pero decíamos también que además del modelo a base de la estructura neoliberal, se estaba consolidando también un gobierno completamente autoritario, con las banderas de combatir la inseguridad, y también, esto es una realidad, todo lo que estaba sucediendo en un periodo de mucha violencia y de combatir también a la guerrilla de Sendero Luminoso. Con esa bandera también él se aferró a eso para poder llevar adelante este régimen autoritario que le terminó después valiendo una condena justamente por haber sido responsable de delitos de lesa humanidad como lo fueron la masacre en los casos de la Universidad de la Cantuta y Barrios Altos también. De estos 25 años de condena cumplió nada más que 16, porque primero logró el indulto y después hubo vaivenes temporales de entrada y salida de prisión, pero efectivamente en estos últimos años logró esta salida, incluso vulnerando fallos de cortes internacionales en materia de lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Vamos a continuar escuchando el análisis con la conversación con Lucía Albites, esa socióloga peruana y docente de la Universidad de San Marcos, en la que sigue desandando un poco la continuidad del fujimorismo, sobre todo en el gobierno actual de Dina Boluarte. Dina Boluarte representa una salida a la crisis que restituye al régimen neoliberal en una lógica política y económica, y que lo hace con la misma estrategia que impuso el neoliberalismo Fujimori en los 90, que es una estrategia de violación a los derechos humanos, de minimización del Estado en toda su expresión. Mientras Dina Boluarte y su régimen rendía honores al dictador, en el Perú teníamos la emergencia donde diversas regiones del país, más de 20, estaban siendo afectadas por los incendios forestales. Entonces ahí podemos calibrar de qué estamos hablando cuando hablamos de ese legado de impunidad que tiene el fujimorismo.
Estamos en la columna de Marcha con Maru Baliuter, analizando un poco el legado del fujimorismo en Perú, y escuchábamos recién a Lucía Alvítez, esta socióloga peruana, que un poco nos contaba qué está pasando y qué tan vivo está, ¿no? Totalmente, mira, hasta el punto tal que en otro fragmento de la conversación, Lucía, lo que nos comentaba es que hace unas semanas atrás el Congreso votó una ley para darle prescripción a los delitos de lesa humanidad. O sea, vamos como ese andamiaje todavía no solamente sigue vivo, sino que está efectivamente articulándose adentro del Parlamento para poder continuar con esta estructura. Lucía hizo referencia a los incendios recién, que mientras se estaba despidiendo en el funeral con honores al genocida Alberto Fujimori, la presidenta Dina Boluarte desconocía lo que estaba sucediendo. No es exactamente la palabra desconocía, pero digamos estaba ocupándose de otros temas y no atendiendo los incendios que vienen asolando a Perú desde hace ya varias semanas y que ya le costaron la vida a 16 personas. Este fuego viene llevándose puesta básicamente zonas andinas y amazónicas. Es algo que realmente está en una situación de extrema gravedad. Al punto tal, esto se termina engranando con políticas públicas, y el exministro de Ambiente de Perú, Manuel Vidal, señaló en una entrevista con CNN que buena parte de estas causas las encontramos en una legislación que emitió el Congreso hace relativamente poco tiempo, en la que permitió la titularidad de ciertas zonas de bosques y al mismo tiempo la deforestación de estos bosques para reconvertir los cultivos. Eso, sumado a las consecuencias del cambio climático y la escasez de lluvias, termina generando una tragedia tremenda que en el día de ayer justamente el gobierno de Perú tuvo que tomar riendas en el asunto y declarar la emergencia en estas zonas. Vemos cómo el Congreso va actuando de una manera tal en la que se va manteniendo una estructura que comenzó en los años 90. Y por último, vamos a compartir el último pasaje de la conversación con Lucía Alvítez, justamente en clave de, decíamos recién, que la presidenta Dina Boluarte asumió en diciembre de 2022 después de la destitución de Pedro Castillo. Asumió a punta de rifle, porque realmente el rechazo popular fue inmediato y muy masivo. La represión fue brutal y todavía sigue siéndolo en diferentes oportunidades. La pregunta entonces es ¿cómo se sostiene Boluarte en este contexto? Y esto es lo que nos respondía Lucía Alvítez. Boluarte se sostiene en el gobierno con la alianza de los sectores políticos que están en el Congreso de la República, donde está el fujimorismo y otros sectores de la derecha, con la alianza con los sectores empresariales, con las grandes corporaciones y con los sectores de la gran prensa peruana. El régimen de Dina Boluarte es un régimen absolutamente ilegítimo. Ella usurpa el poder con la venia, la alianza, ¿no?, y la correlación de estos sectores que hemos mencionado para poder sacar a quien era legítimamente el presidente del Perú, que es el profesor Pedro Castillo. En el Perú hemos tenido más de 60 compatriotas asesinados por esta dictadura, que fueron asesinados en menos de 6 meses, desde diciembre del 2022 que empezó el régimen dictatorial de Dina Boluarte, se hizo asesinando al pueblo peruano, donde además hay víctimas menores de edad y apagando la protesta a sangre y fuego. Ahí escuchábamos un poco la clave, ¿no? Como alianza con el poder económico, empresarios, por el otro lado medios de comunicación y violencia. Vamos tomando nota, ¿no? Es un poco una receta que ya tiene larga data, que evidentemente la intención es seguir aplicándola, porque todos los sectores de poder están justamente articulándose para que esto suceda en Perú y en varios países de la región también. A pesar de todo esto, el pueblo peruano sigue manifestándose y Lucía nos decía que, bueno, justamente no pasa un mes en el que no haya por lo menos una manifestación que obviamente también es reprimida por parte del régimen de Boluarte. Entonces, la pregunta, como para ir cerrando este espacio, tiene que ver con, a propósito de la muerte del genocida Alberto Fujimori, el desafío para la sociedad en su conjunto, para la sociedad peruana, tal vez como dijo también otra socióloga peruana, estamos hablando de Anaí Durán, ese desafío tenga que ver con que muerto el dictador, la tarea es desterrar su legado de impunidad.
Quien habla es María Eugenia Valiuter, nuestra querida amiga periodista internacional, vamos a decir, que se hace presente con la columna de Colectivo Marcha, que está todos los jueves hablando un poco de lo que está sucediendo en otras latitudes. Maru, te agradezco un montón que te hayas expuesto a la tormenta con tal de contarnos un poco cómo se sostiene, digamos, todo este gran entramado de impunidad que, bueno, que Fujimori puede llegar a ser como la personificación, ¿no? Vamos pasando de la tormenta todavía, así que no fue tan épica la salida al aire, pero sí es cierto que en minutos había un riesgo. Con paraguas. Bueno, amiga, te agradecemos un montón. Nos hablamos pronto. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, quien se iba entonces es Maru Valiuter, haciéndose cargo de la columna internacional, en este caso pensando qué está sucediendo en Perú respecto a, bueno, a la muerte del genocida Alberto Fujimori y cuál es su legado. Pueden volver a escuchar la columna cuantas veces quieran, la pueden buscar en YouTube, la buscan así, columna sin frontera, eso que falta, y les va a aparecer la cantidad de columnas durante todo este año que hemos tenido en conjunto con el colectivo